Como nos menciona en la lógica de la complejidad, desde el momento de la fecundación, nosotros nos catalogamos como sujetos, ya que dependemos totalmente de algo. Nos sujetamos a nuestra madre para no morir, nos alimenta y nos vamos transformando en individuos a lo largo de nuestra existencia. Llegamos a la vida como animales, con unos instintos innatos y reflejos. Cuando nos catalogamos un individuo, vemos cómo se refleja el principio del bucle retroactivo, que es una especie de ley de causa y efecto. Según la conducta que nos demuestren, esa misma reacción demostraremos a los demás. Si nos dieron amor, trataremos de demostrar amor. Y empezamos a caracterizar las cosas que tenemos y la capacidad de elegir, escoger cada decisión que tomemos. En el libro del método podemos observar cómo la mente humana se abre al mundo. Esto es por la curiosidad, la interrogación, la exploración, la búsqueda, la pasión a conocer. Esto es gracias a la racionalidad. Estas características son reconocidas en los humanos, como lo hicieron el Homo erectus, quien conquista el fuego. Un ser que llamamos individual, pero necesita de lo social y lo biológico, como se viene mencionando anteriormente. Continuando, vamos a hablar de las vivencias y cómo éstas tienen una gran influencia en el individuo, y cómo el individuo puede llegar a ser afectado o verse afectado por esas leyes de la termodinámica. Y en este caso vamos a hablar de la segunda ley, que es la ley de la entropía, la cual puede resumirse en la cantidad de entropía que hay en el universo tiende a incrementarse por el tiempo. Y en este caso vamos a colocar un ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo del sistema individuo, y cuando hablemos del sistema individuo nos vamos a identificar con el sistema individuo, ¿sí? Entonces, no sé, una mañana nosotros como sistema individuo íbamos tarde para un compromiso muy importante, y entonces, como íbamos tarde, cogimos todas las cosas de afán y salimos corriendo, ¿sí? Y cuando salimos a correr, nos caímos, y cuando nos caímos, en el sistema individuo se generó una sinergia. Y entonces al momento de habernos caído nos partimos un brazo. Entonces esa sinergia de una vez se convirtió en una entropía. Hubo un desequilibrio en el sistema. Pero hay que tener en cuenta que esa entropía no solamente afectó al sistema individuo. ¿Por qué? Porque el sistema individuo también hace parte de más sistemas. Y en este caso el sistema individuo es un subsistema de la familia. Entonces de una vez acabamos a relacionar esto con las ciencias de las redes, la cual nos dice que estamos en un mundo el cual está altamente y crecientemente entrelazado. Entonces, si el individuo entró en entropía, también va a entrar en entropía la familia. ¿Por qué? Porque la familia se va a preocupar qué le pasó al individuo, si le pasó algo más, si es algo muy grave. Entonces, de una vez, esto lo vamos a unir y a conectar con el principio hologramático, el cual este principio nos dice que el todo está en las partes y las partes están en el todo. Es decir, que si el individuo entró en entropía, también va a entrar el sistema familiar en entropía. Si una de las partes entró en entropía, el todo va a entrar en entropía. Si el todo está en entropía, las partes van a estar en entropía. Ahora bien, nos vamos de una vez a referir a lo que nos dijo Humberto Maturana, y es que Humberto Maturana nos dice que los seres vivos somos sistemas autopoiéticos, es decir, que estamos compuestos por sistemas moleculares y podemos producirnos a nosotros mismos, ¿sí? Y por medio de esos sistemas moleculares se constituye el vivir. Y de una vez vamos a dejar esto acá y vamos a referirnos ahora a lo que dice Edgar Morin, que a diferencia de las máquinas mecánicas, las máquinas vivas tienen esa capacidad y se ve presentada en las máquinas vivas esa autopoiesis. ¿Por qué? Porque en las máquinas vivas, una vez que están ensambladas y comienzan a funcionar, tienden al desgaste. No pueden autoproducir sus partes, ya que sus partes siempre van a tender a la decadencia, al desgaste. Y cuando vemos que las partes dejan de funcionar, también el todo va a dejar de funcionar. Pero ahora, cuando miramos que si en los sistemas vivos
tenemos esa capacidad de autopoiesis, de autoproducirnos. Vamos a ver que en el ejemplo que colocamos del sistema individuo, cuando nos rompimos el brazo y nos enyesaron el brazo, entonces vamos a ver que se va a generar esa autopoiesis. El brazo, el hueso roto, va a comenzar a unir las fibras y entonces va a volver a producir esas células que se rompieron, que se vieron afectadas, y entonces esa es la autopoiesis. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia que nos marca entre las máquinas vivas y las máquinas mecánicas. Y ya para finalizar, cabe resaltar que la complejidad no es el resultado de movimientos periódicos y regulares, sino que es el resultado de movimientos aperiódicos, irregulares y en consecuencia impredecibles e incontrolables. Enfocándonos en la formación de persona, es un ser que está constituido por valores, es racional y es capaz de responsabilizarse de él mismo. Esto lo vemos con el paso de los años a partir de la humanización. ¿Cómo se da esa humanización? Desde el momento en que empezamos a convivir en familia, en sociedad, cuando nos fundan esa cultura, se da esa formación de nuestro cerebro, el cual puede hacer la integración de bastantes elementos, como lógica ordenadora, intuiciones, contradicciones internas, entre otras, y se inicia esa complejificación del lenguaje como nos lo nombra Morán. Poder tener esa transferencia de información, empezando por microcomunicaciones, que las encontramos en las relaciones interindividuales y familiares, y de macrocomunicaciones en la sociedad y en las relaciones entre sociedades, es decir, fuera de nuestro núcleo familiar. Esto lo podemos interconectar con el libro La humanidad de la humanidad, que nos da a conocer esta relación con el siguiente esquema complejo, de cómo fue el despegue de la humanización a la humanidad, es decir, la humanidad no se reduce de ningún modo a la animalidad, pero sin animalidad no hay humanidad. Somos hijos del mundo viviente y animal. Con base en la integración sociocultural del paradigma perdido, claramente vemos la aparición de mitos, ritos, magia, las cuales se hallan dotadas de una tal credibilidad, de una tal fuerza de convicción en sus exhortaciones y prohibiciones. En los jóvenes, el control mágico es mucho más absoluto. Adquiere su manifestación externa en el rito de la iniciación, que el muchacho se convierte en hombre y obtiene un nuevo nombre y una nueva personalidad. Podríamos relacionar estas imágenes con lo antes dicho, ya que nuestra sociedad, cultura y familia se basan en los ritos según la religión católica, llamados los 3 sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, primera comunión y confirmación. Por medio del bautismo es el sacramento por el que los cristianos renacen de la vida y son hijos de Dios. La primera comunión, que se recibe el cuerpo y sangre de Jesucristo. Y confirmación une más íntimamente a la Iglesia y enriquece con una fortaleza especial el Espíritu Santo. De esta manera notamos los ritos en nuestra sociedad y familia. De lo anteriormente explicado, nos conlleva traer a colación este esquema, donde cerebro, cultura, mente son inseparables, en donde se forma un bucle entre estas, en la que cada uno de estos términos es necesario para cada uno de los otros. La mente es una emergencia del cerebro que suscita la cultura, la cual no existiría sin cerebro. Es decir, en nosotros todas las experiencias que tengamos de nuestra cultura, el cerebro habrá una colección de estas estructuras físicas, que colecta y procesará formación sensorial, cognitiva y emocional. La mente es el fenómeno de los pensamientos, memorias y emociones, las cuales nacen del proceso que realizó el cerebro a partir de las vivencias. En pocas palabras, el cerebro produce mente. Esto hace que llevemos consigo la cultura. Adentrándonos en la identidad sociocultural, el mito da sostén al recuerdo, al culto, a la presencia de los antepasados, símbolos, tatuajes. Esto lo reflejamos a partir de la convivencia con nuestros antepasados, los símbolos de estos mismos, de nuestras religiones, que nos diferencian de las demás, como lo notamos en las imágenes. De esta forma podemos ejemplar nuestra identidad social a partir de la cultura brindada. Asimismo, traemos a colación esos valores que recibimos de nuestra familia, que podemos relacionarla con el bucle retroactivo, ya que siempre nos compartieron ese amor y reverencia por la naturaleza. Esto nos conduce al autor Frijol Capra, que define la ecología como el respeto por la naturaleza. Debemos dar paso a ese cambio hacia una forma diferente de ver la vida, que honra, respeta y colabora con la habilidad inherente que tiene la naturaleza de sostener la vida, a lo que él denomina punto crucial.
ya que por nombrarlo de alguna manera, es el medio ambiente y la naturaleza de donde descendemos y es ella la que nos gobierna. De esta manera desencadena una nueva forma de ver el mundo, no como una máquina, pero considerarlo una red como lo nombra Frijot en la trama de la vida, ya que esa gran red es el patrón básico de organización de todos los sistemas vivos, una red de comunicación que tiene dimensiones biológicas, cognitivas, sociales y ecológicas. Entra en juego la complejidad, ya que es algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan entre sí. Ahora bien, como lo mencionaba mi compañero Santiago, en la formación como persona, la cultura es muy importante, pero no hay que olvidar que tenemos una herencia genética y una herencia cultural, las cuales, como nos menciona Morán, ninguna se superpone a la otra, sino que ambas se combinan en forma complementaria, competitiva y a la misma vez antagónicas. Pero también es importante resaltar que en esta construcción de persona, de identificarme como sujeto, es decir, identificarme como yo, como nos menciona Rodolfo Ginás en El cerebro y el mito del yo, el cual nos dice que en el sistema tálamo cortical es donde se origina el yo mismo, porque es la sincronización de las variables que vienen a través de los sentidos con algoritmos internos que se van generando en el cerebro desde el nacimiento y otros que se van transformando en la medida que vamos viviendo. Es decir, que en este sistema compuesto por estos microsistemas hace que se perciba las células de nuestra corporalidad como una unidad y no como que esta mano pertenece a alguien más, a otra persona. Pero este sistema tálamo cortical se complementa también de otros sistemas, como los ganglios basales, responsables de los patrones de acción fijos, y el hipotálamo encargado de las emociones. Así, uno va a poner el ser en un estado y otro lo manifiesta como una acción motriz. Por ejemplo, al momento de jugar un partido, uno está en un estado de ánimo, pues puede ser alegre, con rabia, pues dependiendo de la situación. Y esto va de la mano con estos movimientos al momento de jugar. Hay que tener en cuenta que estos patrones de acción fijos o PAF se van perfeccionando a través de la práctica y dependiendo del contexto cultural y ambiental. Así, podemos afirmar que cuando nos movemos por las emociones y sensaciones. Para concluir, como hemos podido observar a lo largo del video, se ve ese proceso ontogenético y ese proceso de humanización que en cada uno es completamente distinto, donde diversos factores influyen y nos afectan de varias maneras. Donde llegamos a este mundo como animales, es decir, somos naturaleza y venimos de la misma. Somos sistemas, subsistemas, microsistemas y macrosistemas a la vez, que a medida que vamos viviendo nos interrelacionamos con nuestro contexto, generando sinergias, entropías. Como seres autopoiéticos nos autoorganizamos y regeneramos, por lo que nos gustaría finalizar con este pequeño fragmento de Morán. Por la muerte participamos de la tragedia cósmica, por el nacimiento participamos en la aventura biológica, por la existencia participamos en el destino humano.